Bienvenidos al programa del día de hoy. Bienvenido, Manuelito. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos sometemos a usted pidiendo los méritos del Señor Jesús, el perdón de nuestros pecados, la victoria sobre el pecado y la unción de su Santo Espíritu al estudiar su palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en comentarios de Apocalipsis ya llegando al final. Sí, claro. Cada vez más emocionante. Sí, lo que pasa es que va subiendo un clímax, ¿verdad? El pecado va en aumento y llega a una cúspide donde se elimina cuando viene el Señor Jesús y después ahí sí, todo es gloria. Sí. Bueno, la promesa del Señor pues que el pecado no reinará para siempre. Entonces hoy vamos a tratar de abarcar el 19 y el 20, ¿verdad? Que son dos capítulos muy importantes. El 20 ya habíamos tocado un poquito del tema del milenio anteriormente, pero vamos a verlo. Por seguir la secuencia vamos a Por repetir seguir la un poco secuencia, eso. sí. Bueno, entonces estamos en Apocalipsis 19 y dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es una exclamación de gozo y de victoria, ¿verdad? Porque acabamos de ver en el capítulo 18 la caída de Babilonia. Y ahora está la venida del Señor Jesús en el capítulo 19. Claro que sí, el final del conflicto. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Cabe destacar que ya aquí en este momento está Ya muy definido. El que fue, fue. El que fue, fue. De ahí no hay Y ha arrepentimiento. vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, porque durante los 1260 años mató tanta gente y todavía quedan unos cuantos por ser muertos. Dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. O sea, si en el cielo hay gozo por esa destrucción, nosotros debiésemos poner las barbas en remojo y decir, bueno, ¿dónde estamos? Por supuesto. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. O sea, al eliminar el reino de este mundo, queda Dios reinando supremo, ¿no? Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sí, mira, nosotros sabemos que no somos salvos por las obras, pero el Señor viene a pagarle a cada uno según sus obras. Las obras justas se pueden hacer solo en Cristo, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo en Él podemos tener victoria. Pero las obras impías las puedes hacer bien solito. Por supuesto, y Pablo decía, no vivo yo, más vive Cristo en Amén. mí. Entonces el Señor siempre nos da la individualidad, la identidad, pero tenemos que tener esa justificación del Señor Jesús para poder... Esa pureza y esas ropas limpias que es la justicia del Señor Jesús, sus méritos por nosotros, su salvación. Es precioso porque cuando se ven los ángeles venir cabalgando con el Señor Jesús, habla de ese mismo lino fino. Solo que nosotros sabemos cuál es el precio de nuestra salvación. Sí, claro. Y otra cosa interesante es que, digamos, cuando en Mateo se hace la referencia a las bodas, ¿verdad? Dice que entró el rey y encontró ahí uno que no estaba vestido con las vestiduras de boda. Mira, las vestiduras eran regaladas. Eran perfectas. Eran perfectas, se le daban a todos los invitados, pero entró sin las vestiduras. Entonces dijo, échenlo fuera y ahí será lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no son nuestras justicias en ninguna manera las que nos pueden presentar delante de Dios.
Tenemos que estar vestidos con la sangre del Cordero, con la justicia del Señor Jesús, o no tenemos lugar ahí. Sí, y eso es lo más maravilloso que nos puede suceder. Sí, claro que O sea, sí, no que nos puede existe transformar. algo que nos transforme como la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Porque no fuimos comprados con oro ni plata, como estábamos viendo en la grabación de la mañana, que en ese momento de la venida del Señor Jesús, todo el oro y la plata no te No sirven te de sirve nada. de nada, Pero tienes que de estar nada. vestido con la gracia Ni de siquiera Dios. tenés tiempo para pensar en eso, ¿no? Sí. Es la gracia y la justificación del Señor Jesús. Que lo te único. transforma. Porque solo a través de Él podemos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces dice la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorar y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio del Señor Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Un par de cosas aquí interesantes, ¿verdad? La primera es que San Juan, que está recibiendo la visión, viene el ángel y le explica esto y entonces él tiende a adorarlo porque es un ser, ¿verdad? Un ser celestial, majestuoso. Sí. Él tiende a adorarlo, pero el ángel le dice, no, a mí no me adore. Claro. Adore a Dios. Yo también soy un siervo de Dios. Y vemos lo mismo cuando Pedro, digamos, llegó donde Cornelio. Sí. Y Cornelio había visto una visión en la que se le dije, vaya a un lugar tal y ahí en la casa de un Simón Curtidor vaya y ahí se va a encontrar un Simón Pedro y dígale que venga. Y Pedro recibió la visión, ¿verdad? De que podía ir a donde ellos sin considerarlos inmundos como los judíos consideraban a las personas. Pero cuando llegó Pedro, Cornelio quiso adorarlo y Pedro le dijo, no, levántese. Sí, jamás. A mí no. Solamente le pertenece a Dios. En la pompa y el Fausto de Roma acepta la adoración, que la gente le bese el anillo y le bese hasta los pies si pueden. ¿Verdad? Pero no es eso lo que hizo Pedro. No, ni Juan. Ni Juan. O sea, cuando lo quiso hacer Juan, el ángel lo reprendió y le dijo, no lo hagas. O sea, el ángel, ni siquiera el ángel recibió adoración, mucho menos un hombre finito debería hacerlo. Por supuesto. Y la otra cosa interesante ahí es que dice que adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y Dios le ha dado a su pueblo el espíritu de profecía. Es una de las características del pueblo de Dios. Ciertamente, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. No tenemos que tener miedo de que vaya a haber un fallo en su juicio, porque Él lo hace todo con justicia. Perfecto, sí. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Aquí no hay duda de quién es. Sí, me conmueve sumamente. Ese versículo me conmueve sumamente porque esa ropa teñida con sangre es el pago de nuestra Imagínate gracia. que en medio de esa blancura inmaculada viene una mancha, la mancha de sangre, del precio de nuestra salvación. Sí, el elemento más poderoso en el universo es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros no podemos pensar que hemos ido demasiado lejos para que la gracia de Dios nos alcance. O sea, el Señor Jesús pagó en pleno y más con su sangre. Tiene el derecho de darnos esa justificación si nosotros y por eso es el único. Es el único. Es el único, no hay otro camino, no hay nadie más, porque mira, la sangre de un ángel no hubiera bastado. No, ni la de todos los ángeles del cielo, era la sangre del Hijo de Dios, del Creador y sustentador del universo. Sí, es algo pues que verdaderamente nunca vamos a poder comprender, pero quiera Dios que podamos ser agradecidos por eso, ¿verdad? Sí, y aceptarlo. Aceptar esa maravillosa gracia de Dios, gracia para perdón y gracia para transformación. Para victoria, sí, porque la gracia no es solo perdón, como lo hemos dicho antes, la gracia es también poder, es el poder de Dios. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios, y ahí volvemos a Juan, el capítulo 1, y el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios.
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La pureza y santidad y... De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Imagínate que la palabra de Dios es una lámpara para guiarnos, pero es una espada de dos filos. Si la aceptas es salvación, pero si la rechazas es condenación. Es condenación, sí. Dice que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, como decís vos, Dios sabe muy bien qué es y qué no es. O sea, ¿Cuántas veces ha hablado al corazón de cada individuo? ¿Cuántas veces a través de su Santo Espíritu nos ha mostrado que algo es incorrecto o que debemos tomar una decisión? Esa voz que tantas veces rechazaron es la voz que van a escuchar en los cielos venir en gloria. Sí, y vamos a, por si acaso se nos ha olvidado, Dios nos va a recordar de todo eso, ¿verdad? Les va a recordar, y quiera Dios que estemos entre esos que han hecho la escogencia. Y ha hecho el sacrificio para que estemos ahí. Uno no quiere ser jactancioso y decir, ya estoy salvo, porque todavía estoy vivo y puedo decidir apartarme de Él. El libre albedrío. Pero si no decidimos eso, si decidimos consagrarnos a Él, poner nuestra vida en armonía con sus mandamientos y con su voluntad, aceptar la justicia del Señor Jesús, confesar nuestros pecados, entonces no tenemos por qué temer. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios. Son aves de rapiña, y no es la cena para que vayamos a comer, es la cena de los muertos del Señor Jesús en el día que Él actúe. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carnes de los fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Interesante, ¿verdad? Porque la decisión viene de todos. Y a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, vi a la bestia y a los reyes de los ejércitos reunidos para guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Qué increíble que ya en este momento culminante, donde ya se está incluso la venida del Señor Jesús, todavía hay un deseo de conquistar a Dios. Imagínate, viene el Señor Jesús, porque ahora vamos a ver en Apocalipsis 20, es la segunda vez que ocurre esto, pero viene el Señor Jesús en las nubes de los cielos. Ya han aceptado un falso Cristo, un falso profeta, la representación del diablo apareciéndose como ángel de luz, pero ahora que viene el verdadero, se dan cuenta que es el fin, y entonces la intención es, de si no vamos a ser salvos, si viene a matarnos, hagamos algo para ver si podemos ganar. El diablo reuniéndolos para la batalla. Viene el Señor Jesús y quieren reunirse a pelear contra Él. Increíble. Pero eso no es la primera vez. Cuando vino el Señor Jesús, batallaron contra Él aquí en la tierra. Y en la figura de sus hijos, muchos han peleado contra el Señor Jesús. Claro que sí. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto para dar un contexto acerca de cómo es que va a ser la venida del Señor, porque algunas personas piensan que viene el Señor y como que empiezan ahí los 1000 años de paz aquí en la tierra, y hay tranquilidad y hay gozo, y ahí puedes tomar la decisión. Algunos que enseñan que vos puedes tomar durante esos 1000 años la decisión de servir a Dios si no lo habías tomado antes. En un libro de algún lugar por ahí leí que decían: no vas a ser juzgado por las obras que hagas aquí en la tierra, sino por lo que hagas durante los 1000 años. O sea, completamente fuera de contexto. Ve lo que dice San Pedro que ocurre cuando viene el Señor Jesús. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De un solo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es cierto. Entonces viene el Señor Jesús y es el fin de este mundo como lo conocemos. Sí, sabemos que aunque Satanás va a tratar de personificar la venida del Señor Jesús, no va a tener el permiso para hacerlo como viene ahí, como dice en Apocalipsis como aparece 1:7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, nadie te va a tener que contar todo el cuento ojo lo verá, de que... y además de eso no va a tocar tierra. Hay muchas características, ¿verdad? Sí. Ciertamente. Bueno, entonces, no sé si tenés algún comentario antes de entrar en el capítulo 20. No, podemos entrar, solo que estoy buscando un texto aquí, pensé que es en Ezequiel, pero seguro es en Jeremías, déjame buscarlo aquí un toquecito. Déjame ver si aquí es en Jeremías. Déjame ver. Sí, en Jeremías capítulo... podemos empezar con Apocalipsis 20, ahora vemos este texto. Bueno, está bien. Estamos los 1000 años. Vi una voz que descendía del cielo con la ahora llave. sí. Vino el Señor Jesús. Los malos son destruidos con el resplandor. Porque ya de su se ve que venida, no queda como lo nada. vimos en Tesalonicenses. Y ahora, entonces, empiezan los 1000 años. Sí, ahí se ve que ya, digo, bueno, o sea, ¿verdad? No quedó nada. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, entonces ahora sí veamos ese texto en Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Esto es lo que ocurre después de la venida del Señor Jesús. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. Miré a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. O sea, tampoco las aves quedan ahí. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Dice ahí en Apocalipsis que el Señor Jesús viene a pisar solo el lagar de la ira de Dios. Y cuando viene, entonces queda la tierra desordenada y vacía, como estaba en el principio. Ve Génesis capítulo 1, que esto es muy interesante, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el abismo a veces se refiere como el lugar donde están los muertos, pero el abismo también es la tierra desordenada y vacía, como va a quedar después de la segunda venida del Señor Jesús. Sí, como lo está diciendo ahí Ezequiel y como lo dice... Sí, entonces dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea, de la tierra en esa condición caótica como queda, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Quiero hacer un pequeño dibujo. Claro que sí. Nada más como para tener una idea. Vamos a ver si se ve. Tal vez correr tiempo Digamos más que para esta acá. es la tierra. ¿Ok? En este momento, sobre la tierra hay justos vivos. Esto es una V, ¿verdad? Justos vivos. Y hay también justos, ¿verdad?, muertos. Hay impíos vivos y hay impíos muertos. Ok, esta es la condición actual de la tierra. Esta es la tierra, digamos, estos son los muertos, tanto justos como injustos. Y están los, que por cierto, la justicia es solo en Cristo, ¿verdad? No porque alguien tenga justicia propia, sino en la justicia del Señor Jesús. Y están los justos vivos y los impíos vivos. Pero viene el Señor Jesús descendiendo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. No se nos olvide que los demonios también están ahí. Bueno, están los demonios, ¿verdad? Pero por el momento son invisibles. Entonces, viene el Señor Jesús
con gran poder y gloria, que es la escena que acabamos de ver ahí, bueno, montado sobre caballos, esa nube es la nube de ángeles que vienen con él. Y entonces dice en 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero también dice que a los impíos los destruirá con el resplandor de su venida. Ese resplandor que para los justos es gloria, para los impíos es muerte. Y entonces mueren los otros. Y se juntan con estos otros impíos muertos. Entonces, sobre la faz de la tierra, que esta rayita que estoy haciendo aquí está representando eso, sobre la faz de la tierra, ya los justos que estaban vivos fueron transformados y arrebatados al cielo junto con los justos que estaban muertos. Ya no están los justos. Y ahora los impíos son destruidos con el resplandor de la venida del Señor Jesús y entonces están muertos. O sea que vivos sobre la tierra no queda nadie. De los terrícolas. De los humanos. Entonces, ¿a quién puede molestar el diablo? Sí, a nadie. A los justos no, porque ya se fueron, y a los malos no, porque ya están muertos. Y los muertos nada saben. Entonces, queda amarrado por una cadena de circunstancias. Esta cadena con la que está amarrado el diablo es porque no puede molestar ni a los justos, porque ya se fueron, ni a los malos, porque ya murieron. Entonces queda en la tierra desordenada y vacía, que es el abismo, contemplando la obra de sus manos, junto con sus diablos. Me imagino que de ahí se pasarán un puro pleito, quién sabe cómo será el asunto. Pero se pasarán 1000 años. 1000 años. Ahí, ese es el reposo de la tierra. El reposo porque sabemos que son 6000 años desde la creación, desde el pecado, y 1000 años de reposo, que es ese milenio. Muy importante este concepto porque hay mucho que se dice que no es... No, es que la gente piensa que esos 1000 años de paz van a ser aquí, jiji, todo muy bonito. Exacto. Entonces dice el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, que esos son los justos. Esos son los justos, porque ¿qué pasa? La Biblia dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Por supuesto que no vamos a juzgar a los ángeles buenos. Bueno, no. Ahora, juicio... Sí, ¿qué ibas a decir? No, es porque al final de todo, toda rodilla se doblará y proclamará que justos... Exactamente, entonces este juicio no determina quién se salva ni quién se pierde. No, es como una aclaración para los justos. Exactamente, si estás allá es porque ya estás salvo, y si no estás es que estás perdido. Entonces eso no determina quién se salva ni quién se pierde. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, dice que el Señor Jesús dará a cada uno según sus obras. Quizás sí se determine el tiempo que ha de quemarse cada uno, porque sabemos que el infierno no va a ser para siempre. Va a ser para siempre. No existe en este momento y no va a ser para siempre cuando se dé. Pero sí sabemos que a cada uno le va a dar según sus obras. Pero también va a ser porque vos decís, bueno, ¿y qué está haciendo este sinvergüenza aquí? Sí. Entonces dice, bueno, ¿quieres saber por qué está aquí? Vamos a ir. O por qué no está fulanito, si era el más Sí, entonces, mira, sí, bueno, se arrepintió, confesó sus pecados con razón que está acá. ¿Y por qué no está fulano que era tan bueno? Sí. ¿Quieres saber por qué no está? Mire. Claro, porque para Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto, porque Él traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. O sea mala. Entonces dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y es un juzgar, como decís vos, de verificar, porque ya está definido. Sí, al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos vindicando el nombre de Dios. Porque la acusación es injusto. Bueno, vamos a ver. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Y ya sabemos que almas son seres vivos, que son los justos. Sí. Y ves que ahí sí estamos reinando con Cristo, pero no estamos reinando con Cristo sobre la tierra. No, esto es en el cielo. Sino en el cielo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ves que entonces esta es la primera resurrección? Lo que nos decía ahí es, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque
Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, por medio de la resurrección. Pero les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que resucitan después son estos, porque San Juan nos dice claramente que dicen, no os maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero no nos dice cuándo es cada una. San Pablo nos dice que los muertos en Cristo resucitan primero, pero no nos dice cuándo resucitan los otros. Ciertamente, pero aquí nos está diciendo después de 1000 años. Pero ahora en San Juan sí nos dice, pero los otros muertos, y refiriéndose a los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. Se cumplieron 1000 años. Entonces, ¿qué pasa si resucitan los malos? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa si resucitan los malos? Ay, se levantan furiosos. No solo eso, sino que ahora el diablo encuentra es un desatado. ejército. Por eso decía ahí, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Porque un evento acontece después de los 1000 años que hace que resuciten los malos. Y él ha sido el líder de ellos. ¿Sí? Bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Okay, esto es un recuento, ¿verdad? Dichosos los que resucitaron en la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ok, entonces ahora resucitan los malos, que resucitan por la venida del Señor Jesús. El Señor es el que los resucita. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El diablo no puede resucitar en ni un solo muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero entonces ahora viene el Señor Jesús por tercera vez. Y veamos a ver si lo encuentro porque está en Zacarías. Déjame ver el pasaje. Perdonen si no lo encuentro rápidamente, pero... Tranquilo, Manuelito. Estos programas no son prescritos ni nada por eso. Sino que los vamos estudiando aquí con ustedes conforme los vamos viendo. Déjame ver dónde está. Yo creo que es al final. Sí, dice, está hablando acerca del día del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ves que hubo una batalla cuando vienen en la segunda vez y ahora sale en esta tercera vez, que es la venida del Señor Jesús por tercera vez. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, versículo 4, es ese, 14:4, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces viene y se hace esa gran, desciende el Señor Jesús, pone sus pies sobre el monte de los olivos, se hace una gran extensión, nosotros bajamos con él. De un pedazo ya purificado ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y como dice en Apocalipsis 21, dice San Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces viene y se posa en ese lugar que el Señor santifica con su pie, y nosotros entramos ahí. ¿Verdad? Por fe, entramos ahí todos los que aceptemos al Señor Jesús, confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Claro. ¿Okay? Dice, y saldrá, bueno, estamos viendo que ya Satanás es suelto de su prisión, de esa prisión, de ese estado. Mira, imagínate que estuvo por 1000 años atado viendo las consecuencias de lo que hizo, pero se arrepintió. No, ya no. No tenía arrepentimiento ya. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 vientos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos. Gog y Magog eran enemigos de Dios. Estas naciones no son las naciones de los justos. No, ya están con él metidos en la Nueva Jerusalén. Son las naciones de los impíos. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea,
Son muchísimos, lastimosamente. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Ok, entonces ahí estamos nosotros metidos en la ciudad y ahora se levantó una multitud que son como la arena del mar. Millones. Millones de millones. Y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, entonces esto ya lo habíamos explicado un poco, ¿verdad? Que lo que es eterno son las consecuencias. Cuánto dure no sabemos. Si puede ser un tiempo, algunos tal vez un tiempo muy corto, otros quizás más y el diablo definitivamente más. Claro que ¿Verdad? sí. Pero de todas maneras, desde antes de empezar eso dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, ahí están todos, el diablo y sus secuaces y todos están ahí consumidos. Aquí lo que nos está enseñando después es que no todos es al mismo Se tiempo. fue al mismo tiempo, sí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Ves? Y Es otro que ahí hace libro- como un retroceso. Está Antes ellos se reunieron para pelear, pero de ahí se dan cuenta que es inútil pelear contra Dios. Así estuvieran ellos llenos de ira o lo que fuera. Y entonces el Señor Jesús abre los libros, que no sabemos qué clase de libros son, ¿verdad? Si son como una película o qué. Una pantalla Una gigante. pantalla, abre los libros y les muestra cuántas veces alguien tocó a tu puerta, cuántas veces el Espíritu Santo te llamó, cuántas veces dijiste que no. Y esto es una forma individual, o sea, cada persona va a ver, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte Y segunda. esa es la explicación de la muerte y el Hades. Nosotros ya entendimos que la muerte primera, como estudiamos, ¿verdad? Es un cese de ser. Dejas de ser, simplemente. Los muertos en este momento ni piensan, ni oyen. Nada saben. Si te moriste hace 1000 años, o te moriste hoy, o te moriste el día que viene el Señor Jesús, Igual es estás. igual. ¿Verdad? Pero cuando venga la segunda muerte, ya es una muerte sin Dios, una muerte sin la oportunidad de la resurrección. Ellos tienen la oportunidad de ver lo que hubieran podido tener y recibirán el pago según sus obras, cada quien, ¿verdad? Sí. Como dijimos, unos más, otros menos, pero Dice- al final todos son consumidos en la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que es la muerte segunda. Entonces ese es el infierno, pero no es un infierno que dure por los siglos de los siglos.